religión, Dios, ateísmo y agnosticismo. Continuación. Pues está demostrado que este espíritu emana perennemente de Dios, el glorioso, el alto. Es comparable a la luz del sol, que constantemente se extiende sobre el mundo. Lo mismo es el alma, que emana de Dios, fluye, se extiende sobre todos los seres. El hombre es el más especial de estos animales y a él se alude en el dicho del profeta: bendígale Dios y sálvelo. Creó Dios a Adán a su imagen. Aventofel, el filósofo autodidacto, Madrid, 1948. Esta doctrina islámica del entendimiento, agente, esta doctrina islámica del entendimiento agente, al contrario de la cristiana, que fundamentará la base de la ciencia moderna, provocará el alejamiento del mundo islámico de todo el desarrollo científico del mundo cristiano. Una vez que el mundo se globaliza y la amenaza islámica sobre Europa va perdiendo fuerza. Por este motivo, la filosofía cristiana medieval será ante todo por las transformaciones que opera al convertir el acto puro, pasivo de Aristóteles en un Dios creador. La base de la ciencia moderna, al introducir el sobrehumanismo cristiano que constituye la verdadera revolución copernicana que inspirará la revolución científica posterior. La teología dogmática cristiana es la que habría determinado la verdadera revolución copernicana de la filosofía antigua, es decir, la transformación de la filosofía griega mediante la cual definimos a la filosofía moderna, ya sea en su dirección idealista, ya sea en su dirección materialista. Gustavo Bueno, el puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico. El hombre es así el centro del mundo, intermedio entre los animales y los ángeles, a quienes incluso superará por haberse encarnado Dios en el hombre, en la segunda persona de la Trinidad. El sobrehumanismo cristiano es la base del humanismo renacentista y de todos los proyectos universalistas modernos, para extenderse a toda la humanidad, a los hijos de Dios, cuya realización queda a cargo de la Iglesia Católica. Propiamente, según esto, el cristianismo no introdujo un humanismo al estilo de Cicerón, pongamos por caso, sino un sobrehumanismo. El humanismo posterior renacentista fue una secularización del sobrehumanismo cristiano y sin duda tan metafísico e indefinido como el desbordados los criterios racionales de la fraternidad. ¿Por qué? Por donde habría que trazar los límites para que esta fraternidad práctica no fuera extendiéndose, no haya solo no ya solo a los bárbaros, sino también a los animales más repugnantes que también eran hijos de Dios. Ahora no será Dios el objeto de estudio de la filosofía, ansía teologiae, aquello de lo que se habla, sino que en virtud de esa capacidad humana para la transformación objetiva del mundo, no meramente intencional,
El sobrehumanismo cristiano previo determina que Dios deja de ser aquello sobre lo que se habla para comenzar a ser aquello desde lo que se habla. Por ser ahora el mundo, de hecho, el contenido de la teología natural, la tarea de ésta se autoconcebirá precisamente como la explicación a partir del infinito, de la realidad finita, por tanto injusta, mala, como teodicea o justificación de Dios. Posición de inversión teológica que nunca abandonó la perspectiva de sobrehumanismo cristiano medieval y que constituye un reforzamiento del antiguo orden cristiano. Es así como juzgamos el denominado giro copernicano establecido por Kant en su crítica de la razón pura, que habremos de considerar en realidad como una contrarrevolución tolemaica en contrafigura con el verdadero giro copernicano instaurado por el cristianismo previamente al devolver al hombre al centro metafísico de la realidad. La revolución copernicana de Kant se autoatribuye solo resulta copernicana. La revolución copernicana que Kant se atribuye solo resulta copernicana entonces por su forma de inversión o permutación de las relaciones entre dos términos dados. Por su materia es anticopernicana y en realidad es una contrarrevolución tolemaica, para decirlo con Russell, en tanto que se orienta de algún modo a restituir al hombre el papel central que como habitante de una tierra situada en el centro del universo y de una tierra en la que había tenido lugar la unión hipostática entre Dios y el hombre en la figura de Cristo, ocupaba en el universo una posición que había ya perdido a consecuencia de Copérnico, como ya lo advirtió con toda clarividencia Giordano Bruno. La idea de Dios, su esencia y su existencia. La concepción del Dios monoteísta se contrapone a la de los dioses politeístas, por ejemplo, los dioses homéricos, por caracterizarse por su plena voluntad y autosubsistencia. Si deidades secundarias como Zeus o Apolo están siempre subordinadas al destino y limitadas a un ámbito concreto, el Dios monoteísta, el acto puro de la teología natural de Aristóteles, no necesita conocer al mundo. El Dios monoteísta creador es personal y ha creado el mundo, pero no por ello es humano o antropomorfo, como se comprueba a la luz de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, no se le puede aplicar la definición de persona de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, y es que Dios no es individual porque no es físico. Esta problemática obliga a clasificar a Dios dentro del árbol predicamental de Porfirio, que distingue cinco predicables: género, naturaleza que conviene a muchos seres diferentes en especie, naturaleza que conviene a muchos individuos, diferencia, realidad que conviene a muchos, propio, algo que acompaña como atributo necesario de la esencia sin ser ella misma, y accidente, algo contingente al sujeto de la atribución, pese a que desde esta clasificación el hombre era definido por su género como animal y por su diferencia específica como racional. Desde la perspectiva escolástica, varios autores
señalarán que racional no era una diferencia específica respecto al hombre, sino un género común a todos los vivientes, tanto corpóreos, hombres y animales, como desde una perspectiva espiritualista, incorpóreos, ángeles y Dios. La diferencia específica se encontraría en la actualidad de su discurso, mientras el logos animal, en el mismo sentido que afirmó San Agustín, es muy limitado. El del hombre, en tanto que espíritu no ligado necesariamente al cuerpo, conoce infinitas posibilidades. Feijó en su discurso Racionalidad de los Brutos de 1729, que provocaría una extensa polémica, tanto que espiritualista ve que la racionalidad no constituye diferencia específica entre el hombre y el resto de los animales, lo que obliga a formular un nuevo árbol predicamental. Supuesto esto, arguyo así lo primero. Hay en los brutos acciones que son efectos de alma más que sensitiva. Luego hay acciones que son efectos del alma racional. Feijó, Racionalidad de los brutos. Teatro Crítico Universal, tomo tercero, discurso. Por lo tanto, lo que defienden estos autores desde su espiritualismo es la existencia de vivientes incorpóreos, como Dios, un Dios que dispone de atributos infinitos, ya sea voluntad, entendimiento, sabiduría y demás. Como diría San Anselmo en su famosa demostración de la existencia de Dios, aquel cuyo mayor no puede ser pensado. Sin embargo, semejante argumento basado en una idea de Dios que encierra en sí misma todas las perfecciones ya fue percibido por Santo Tomás de Aquino como un mero artificio conceptual cuya posibilidad como concepto no implica su existencia. Como señalará Brentano, recogiendo la argumentación tomista, por cierto, transcrita por Kant en su crítica de la razón pura, el error anselmiano puede explicarse con el ejemplo siguiente. Cuenta la fábula que en algún lugar inaccesible del océano hay una isla tan abundante en tesoros naturales y tan fecunda que no la iguala ninguna de las que cabe encontrar. Pues bien, entendiéndose al método anselmiano, se habría de concluir que esta isla existe. Franz Bretano, sobre la existencia de Dios. Y en efecto, de que exista el concepto que encierra todas las perfecciones, no se sigue tampoco otra cosa, sino que existe en el entendimiento aquello que designamos con el nombre de Dios. Franz Bretano, sobre la existencia de Dios. Para Santo Tomás, Dios es el único ser en el que se da la identidad de la esencia y existencia, aunque no conocemos la esencia de Dios, por lo que la idea de Dios acabará siendo reducida por Descartes al nivel de una idea clara y distinta, cuya demostración es idéntica a la de los conceptos matemáticos, así como resulta necesariamente comprendido en la idea de un triángulo que sus tres ángulos son iguales a dos rectos, está también comprendido necesariamente en la idea de un ser absolutamente perfecto, la existencia real de ese ser, el argumento ontológico en Descartes.
Revista Cubana de Filosofía, La Habana, enero-diciembre de 1950, volumen 1, número 6, página 44. Como no es posible deducir de la esencia del concepto su existencia efectiva, la tendencia de escolásticos posteriores a Santo Tomás será afirmar que la distinción esencia-existencia es una mera distinción de razón, para afirmar que la esencia de una cosa es posible, ha de existir previamente, como señala Francisco Suárez, Disputaciones Metafísicas. De ahí Leibniz deducirá que en la existencia del ser necesario, en el cual la esencia encierra la existencia, o en el cual ser posible basta para ser actual. Así solo Dios, en el ser necesario, goza del siguiente privilegio: es preciso que exista, si es posible, y como nada puede impedir la posibilidad de lo que no contiene ningún límite, ninguna negación y por consiguiente ninguna contradicción, esto solo basta para conocer la existencia de Dios a priori. Monadología. Sin embargo, el concebirse Dios como el ser realísimo, el ser que encierra en sí todas las perfecciones, cuya mera posibilidad se convierte en existente, no se cae en la cuenta que la misma esencia de Dios implica su inmediata inexistencia. Un ser que incluyese en sí mismo la totalidad de las perfecciones lo anegaría todo y supondría de la desaparición inmediata de lo que constituye el fundamento de la existencia, la coexistencia, la codeterminación existente entre los elementos corpóreos y los propios vivientes corpóreos, que desde la perspectiva del espiritualismo son homologados, como hemos visto, al mismo grado de existencia que los vivientes incorpóreos. Si la demostración a priori de la existencia de Dios concluye en su imposibilidad, las pruebas a posteriori tampoco son mucho más halagüeñas para el teísta. Así, tomando como referencia a Santo Tomás de Aquino y su Summa Teológica, la obra más acabada de la filosofía medieval, vemos que su planteamiento de las 5 vías para llegar al Dios de la teología natural, el motor inmóvil de la causa eficiente, los grados de perfección, la contingencia de los seres y el fin de las cosas, son idénticas a las que usó Aristóteles para explicar sus aporías de la física y la metafísica y su llegada al motor inmóvil y al acto puro. En esta racionalización de la fe en Dios no se logra, sin embargo, demostrar que el Dios de las 5 vías sea el Dios de la teología, lo que provoca de alguna manera un efecto disolvente de las creencias, que es una crítica de las mismas y antesala del ateísmo. Esta subversión del ordo cognoscendi contribuye a corroer la fe. San Pedro Damián ya lo había a su modo cuando afirmaba que la filosofía estaba inspirada por el diablo. La filosofía medieval, recuperación de la filosofía griega al servicio de la teología, reproduce en cierto modo la función de la filosofía clásica griega con respecto de la metafísica presocrática. Esta subversión del ordo cognoscendi contribuye a corroer la fe. San Pedro Damián ya lo sabía a su modo cuando afirmaba que la filosofía estaba inspirada por el diablo. La filosofía medieval
recuperación de la filosofía griega al servicio de la teología reproduce en cierto modo la función de la filosofía clásica griega con respecto de la metafísica presocrática. Gustavo Bueno, la metafísica presocrática. En resumen, la idea de Dios como ser perfectísimo propia de la fe acaba siendo contradictoria desde posiciones racionalistas. Dios, el ateísmo y el mito de la felicidad. Generalmente suele designarse al ateo como aquel sujeto que niega la existencia de Dios, pero las variantes del ateísmo son tantas como las distintas concepciones sobre Dios y la religión que existen. Así, alguien puede ser ateo respecto de los dioses politeístas, como Sócrates, el ateo que solo cree en un dios, los deístas, en tanto que niegan a Dios como Sócrates, los deístas, en tanto que niegan a Dios su providencia y todas sus cualidades propias de la teología revelada, sostienen sin embargo su existencia como arquitecto del mundo por la vía de la teología natural, cayendo en el fondo en un gnosticismo que apela al conocimiento de Dios para la salvación. El ateo simple podría ser considerado como agnóstico, en tanto que es un creyente vergonzante. Por nuestra parte, una vez que hemos visto la problemática de la esencia y la existencia de la idea de Dios, distinguiremos entre ateísmo existencial, que niega la existencia de Dios, pero no su esencia. Por ejemplo, al modo de Hegel, quien ante la pregunta ¿existe Dios? Respondía todavía no. Y el ateísmo esencial, que en la propia esencia de Dios encuentra la negación de su existencia. Dentro de este ateísmo existencial encontraríamos no sólo el agnosticismo citado, que suspende el juicio, sino también el ateo privativo, aquel que niega a Dios por haber sido inicialmente teísta y haber sido privado de él, por lo que sus críticas eh, furibundas se lanzarán contra la iglesia como causa directa de todos los males de la humanidad. En consecuencia, siguiendo el lema de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido, el ateo privativo podrá considerar todas las instituciones involucradas con la religión y con Dios como perfectamente prescindibles. Así, para el ateo privativo, el matrimonio y la familia serán residuos anacrónicos, meras palabras, cuyo significado podrá ser ampliado en el primer caso por el de matrimonio homosexual, pese a que quede excluida en él la procreación que define precisamente la etimología de matrimonio, o sustituible por el segundo caso, por el progenitor A y el progenitor B, pero con ello no solo se destituyen instituciones antropológicas tan importantes como el matrimonio o la familia, sino que también el ateo privativo demuestra que necesita estar constantemente definiéndose en función del Dios que rechaza. Gustavo Bueno, La fe del ateo. Madrid 2007. Dentro del ateísmo esencial distinguiríamos entre quienes lo mantienen de manera parcial, negando algunos de los atributos de Dios, como es el caso del deísmo antes citado, y quienes sostienen un ateísmo esencial total, perspectiva en la que nos situamos como aquella que defiende
que la esencia de Dios niega su propia existencia y que por lo tanto la existencia de Dios es algo que no puede demostrarse. El ateísmo esencial, en el sentido dicho de ateísmo esencial total, no niega propiamente a Dios, niega la idea misma de Dios y con ello, por supuesto, niega el mismo argumento ontológico. Gustavo Bueno, la fe del ateo. No obstante, desde el materialismo filosófico hemos de constatar que la idea de Dios ha sido desde siempre considerada fundamento de aquello que tradicionalmente ha sido considerado como el destino del hombre, la felicidad, y tal alcance corresponde a la idea de Dios en el ámbito de la antropología filosófica, que pudiera acaso ocurrir que quienes tras el enfrentamiento con la idea teológica se considerasen autorizados para retirar una tal idea del campo de la felicidad, se vieran obligados también a retirar la propia idea de felicidad del campo antropológico. Por tanto, dependiendo de la idea de Dios o de ateísmo que se sostenga, así será también la idea de felicidad que se maneje. Así, desde el punto de vista helénico, la felicidad será algo propio de los héroes y de los dioses, los bienaventurados, no siendo posible para el hombre alcanzar la felicidad salvo por analogía. La propia existencia del acto puro demuestra la inconmensurabilidad del hombre con Dios. La existencia en los dioses es toda dichosa. En cuanto a los hombres, solo es dichosa en cuanto es una imitación de este acto divino. Como señala Aristóteles en el libro décimo de la Ética de Nicómaco. Sin embargo, en el cristianismo la felicidad helénica se transforma en beatitud, como señala Santo Tomás. Todo hombre, por el mero hecho de ser cristiano, es feliz. Para la perfecta beatitud se requiere que el entendimiento alcance la misma esencia de la causa primera. De esta suerte logrará la perfección por la unión con Dios como su objeto, en el cual únicamente está la bienaventuranza del hombre. Suma Teológica 1 y 2. Se configuran así las dos principales teorías filosóficas sobre la felicidad respecto a su afirmación de Dios. Por el contrario, el ateísmo esencial total, en tanto que niega la esencia de Dios, niega a su vez que determinados estados de ánimo positivos puedan ser sustancializados como una idea de felicidad concebida como destino del hombre. Otros tipos de ateísmo, si otros tipos de ateísmo sí se vinculan al negar la existencia de Dios, pero no su esencia, al mito de la felicidad. Es el caso del ateísmo existencial, que se identifica con la felicidad en el idealismo alemán, donde Dios ha sido sustituido por el hombre y más concretamente por el hombre germánico. La nación alemana de Fichte, la felicidad tal como Fichte la concibe, solo podrá ponerse en el final de un proceso indefinido de la humanidad, que la llevará desde su estado inicial hasta un estadio final en el que alcanza la libertad, o mejor dicho, el principio de una libertad cuyo término se le aparecerá siempre como un horizonte visible, aunque inalcanzable. Por su parte, el ateísmo privativo se corresponde con la felicidad canalla, aquella que ha perdido a Dios y por lo tanto se ha convertido en una mera cáscara vacía. El carpe diem, el disfrute de los placeres mundanos que es necesario prolongar
cuanto más mejor mediante la amplificación de los goces. Porque en el tiempo en el que las ideas de felicidad vivían, su horizonte era la eternidad. El canalla, en lugar de renunciar a la eternidad, tratará de vivir en un breve intervalo de tiempo, concentrando en pocos años u horas lo que otros habían previsto para los siglos de los siglos. Idea positiva de Dios y religión. Desde nuestra perspectiva de materialismo religioso, sostenemos que la religión no es la relación del hombre con Dios, sino una relación originaria de los hombres con otras entidades no humanas, pero dotadas de percepción y de deseo, no meramente ilusorias, como las que se podrían mantener con extraterrestres, demonios o ángeles, sino con ciertos animales que se enfrentan al hombre desde la época paleolítica y cuyo reflejo se encuentra en las pinturas rupestres de las cuevas y ante una fauna cuyas conductas y número es indeterminado. La religión secundaria será un resultado de la transformación de las religiones primarias, una vez que en el neolítico se produce la domesticación de los animales, lo que provoca la desaparición del referente primario y el delirio politeísta. La crítica al antropomorfismo y el zoomorfismo religiosos, llevada a cabo principalmente por la filosofía griega, conduce a las religiones terciarias de signo marcadamente monoteísta y que constituyen el umbral del ateísmo. Las llamadas religiones superiores, judaísmo, cristianismo e islamismo, mantienen el componente monoteísta aunque complementando por doctrinas positivas sobre una supuesta revelación que de hecho da lugar a la transformación de los fenómenos religiosos en superestructuras sociales o políticas, cultos, ceremonias, dogmas y demás, cuyo funcionalismo alcanza grados muy altos. Entre estas religiones positivas, el catolicismo, recogiendo la herencia de la tradición filosófica griega y el derecho romano, será considerado por nosotros como la religión más racional frente al fanatismo musulmán o al irracionalismo protestante, luterano o calvinista. Asimismo, el desarrollo de la teología de la evolución de Darwin, publicada en El origen de las especies en 1859, y el surgimiento de otras disciplinas afines a ella como la etología o estudio de la conducta animal comparada, han reducido al hombre a la escala de un animal más. Es lo que podría denominarse como una suerte de inversión etológica, en la que el hombre es visto como un animal más frente a la inversión teológica que lo situó en el centro mismo del mundo. El origen y desarrollo de la religión, su núcleo, cuerpo y curso, se convierten así en el proceso en el que el hombre toma conciencia de su lugar en el mundo frente a otras voluntades no humanas, los animales. Comillas, la teoría de la evolución darwiniana en el siglo pasado y el avance de la etología en el nuestro han contribuido decisivamente a la transformación de la autoconciencia humana, al hacer cambiar las relaciones entre estas autoconciencia y la de los animales. Esta transformación abre la posibilidad, por ejemplo, de una nueva concepción filosófica de la religión que se libere de las coordenadas de Feuerbach. Los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza, mediante el desarrollo de una doctrina de la religación originaria de los hombres, primordiales a ciertos númenes animales, comillas, a cuya imagen y semejanza, comillas,
se habrían moldeado en una fase secundaria del curso de la religión, una vez que los animales paleolíticos hubieron sido liquidados o domesticados. Los dioses de las religiones faraónicas o aztecas y mayas, en cualquier caso, comillas, lo que el ateo esencial está negando no es la existencia de Dios, sino la idea de Dios de la teología natural, que por supuesto no puede confundirse con la esencia de o la existencia de una divinidad óntica finita, como pueda serlo Zeus, Odín, Apolo o acaso el monstruo del lago Ness. Pero en tanto que ser finito, ya no cabría llamar a este ser Dios, ni decir que la religión es la relación del hombre con Dios. Textos en filosofía en español. Fin de este ensayo.